Título: La sonrisa que acecha en la noche. En el tranquilo pueblo de Matsushiro, Japón, existía una leyenda oscura y aterradora que sus habitantes susurraban en las noches más oscuras. Era la leyenda de Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Esta historia había sido transmitida de generación en generación, como una maldición que se negaba a desvanecerse en el tiempo. La leyenda contaba la historia de una mujer hermosa llamada Kiyouko, que vivió en Matsushiro en el siglo XIX. Kiyouko era conocida en el pueblo por su belleza deslumbrante, pero su corazón estaba lleno de amargura y celos. Estaba casada con un hombre llamado Kenji, un apuesto samurái que había cautivado su corazón con su encanto y valentía. Sin embargo, la felicidad de Kiyouko se vio empañada por las constantes atenciones que Kenji recibía de otras mujeres del pueblo. Una noche, mientras caminaba por el bosque oscuro en busca de hierbas medicinales, Kiyouko se encontró con un anciano misterioso que le ofreció un espejo encantado. El anciano le aseguró que el espejo podría revelar los pensamientos más oscuros y profundos de su esposo. Llena de curiosidad y celos, Kiyouko aceptó el regalo. Al usar el espejo, Kiyouko vio a Kenji en compañía de otra mujer, riendo y compartiendo secretos. La ira y la envidia la consumieron, y en un momento de locura, sacó una navaja y corrió hacia Kenji. Sin embargo, en su frenesí, Kiyouko tropezó y cayó sobre la navaja, que cortó su boca de oreja a oreja. Cuando Kenji la encontró, horrorizado por lo que había sucedido, Kiyouko maldijo su belleza perdida y prometió vengarse de todos aquellos que aún eran hermosos. Desde ese día en adelante, Kiyouko se convirtió en un espíritu vengativo conocido como Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Kuchisake Onna regresaba a Matsushiro en las noches más oscuras, cubriendo su rostro desfigurado con una mascarilla quirúrgica y vistiendo ropas que recordaban a la época en la que vivió. Acechaba en los callejones oscuros y los caminos solitarios del pueblo, buscando a víctimas desprevenidas. Las historias de sus ataques se propagaron rápidamente, y pronto, el pueblo entero vivía con el temor constante de encontrarse con Kuchisake Onna. La pregunta que ella hacía a sus víctimas se convirtió en un susurro aterrador que resonaba en las mentes de todos: ¿soy hermosa? La respuesta a esa pregunta era una trampa mortal. Si la víctima respondía sí, revelaría su boca cortada y le haría la misma pregunta una vez más: ¿y ahora? Si la respuesta seguía siendo sí, la víctima sería asesinada con una precisión letal. Si la respuesta era no, Kuchisake Onna consideraría que la víctima estaba mintiendo y también la atacaría. La única forma de escapar, según las historias, era responder de manera ambigua o distractora. Algunas personas afirman que al arrojar dinero o dulces al suelo, Kuchisake Onna se inclinaría para recogerlos, lo que permitía a la víctima huir. Otros sugerían responder con un elusivo "tú eres regular" para confundirla lo suficiente como para ganar tiempo. Pero incluso aquellos que lograron escapar de Kuchisake Onna vivían con el trauma de su encuentro, sabiendo que la mujer de la boca cortada aún acechaba en las sombras. Capítulo 1. El eco de una historia olvidada. La historia de Kuchisake Onna había estado latente durante generaciones, una leyenda que los habitantes esperaban que se desvaneciera con el tiempo. Pero el pasado siempre tiene una forma de resurgir, como un oscuro eco que se niega a desaparecer. Era el otoño de 2023, y Matsushiro había cambiado drásticamente con los años. Los callejones oscuros habían sido reemplazados por modernas calles iluminadas por farolas, y la leyenda de Kuchisake Onna parecía haberse desvanecido en el pasado. Los jóvenes del pueblo la consideraban una antigua historia de fantasmas, una superstición que no tenía cabida en el mundo moderno. Pero la oscuridad no se olvida tan fácilmente. Un grupo de amigos, Yuki, Hiroshi y Emi, todos en la flor de la juventud, habían oído hablar de la leyenda de Kuchisake Onna en la escuela. Se reían de la historia, considerándola una mera curiosidad de los tiempos pasados. Hasta que una noche,
después de compartir unas cervezas en un bar local, decidió caminar hacia casa a través de un camino oscuro que los llevaría directamente a un antiguo callejón donde se decía que Kuchisake Onna había cazado en el pasado. Mientras avanzaban por el camino, las risas se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por un silencio inquietante. La luna se ocultaba detrás de las nubes, y las sombras se alargaban, creando una sensación de opresión en el aire. Emi, la más supersticiosa del grupo, comenzó a sentir que algo no estaba bien. «Fue una idea tonta venir por aquí», murmuró Hiroshi, tratando de romper la tensión en el aire. «No hay nadie más en este pueblo que crea en esa vieja historia». Justo cuando estaban a punto de salir del callejón y regresar a la seguridad de las luces de la calle, un sonido susurrante y suave los detuvo en seco. Un susurro que resonó en sus oídos, como un eco del pasado. «¿Soy hermosa?». Los tres amigos se congelaron. La voz, a pesar de su suavidad, parecía emanar de todas partes y ninguna parte. «No pude ver a nadie cerca». «¿Qué fue eso?», murmuró Yuki, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Hiroshi, tratando de mantener la calma, respondió, «Probablemente solo fue el viento, ¿verdad?». Pero el viento no podía replicar las palabras con tanta claridad y malicia. Emi, temblando, comenzó a buscar en su bolso en busca de su teléfono móvil para encender la linterna. La luz parpadeante iluminó el callejón, y lo que vieron a la luz temblorosa del teléfono los llenó de horror. La persecución por parte de Kuchisake Onna fue una pesadilla viviente. Los tres amigos corrieron a través de las calles oscuras, tratando de mantenerse juntos mientras el sonido de las tijeras de Kuchisake Onna chocaba con el suelo detrás de ellos. La risa de la mujer de la boca cortada resonaba en sus oídos, una risa que parecía desafiar las leyes de la realidad. «Tenemos que encontrar un lugar seguro», gritó Hiroshi, su voz temblorosa mientras miraba hacia atrás para asegurarse de que Kuchisake Onna no se acercara demasiado. Emi, con lágrimas en los ojos, se movía frenéticamente. «El templo. Vayamos al templo. Dicen que los espíritus malignos no pueden entrar allí». El templo local era una estructura antigua en el pueblo, rodeada de altos muros de piedra. Corrieron hacia él con todas sus fuerzas, con la esperanza de encontrar refugio en sus terrenos sagrados. Cuando llegaron al templo, los amigos se detuvieron en la entrada, jadearon y miraron hacia atrás, temiendo que Kuchisake Onna los alcanzara. Pero el callejón estaba vacío, y la risa siniestra se había desvanecido en la distancia. El alivio se apoderó de ellos por un breve momento. Se sintieron seguros dentro de los muros del templo. La tranquilidad del lugar sagrado era un contraste marcado con el horror que habían experimentado momentos antes. «Creo que la hemos despistado», susurró Yuki, tratando de calmar su respiración acelerada. Sin embargo, la sensación de alivio fue efímera. En la penumbra del templo, una figura oscura emergió de las sombras. Era Kuchisake Onna, su máscara quirúrgica ahora nuevamente en su lugar, ocultando su boca cortada. «Pensaron que podrían escapar de mí tan fácilmente», murmuró, su voz llena de malicia. Los amigos retrocedieron, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Estaban atrapados dentro del templo, con una fuerza malévola que los acechaba en las sombras. «¿Soy hermosa?». Sabían que no podían huir de su destino. Y en el frío de la noche, donde Kuchisake Onna los esperaba, su destino estaba sellado. Con voz temblorosa, Yuki respondió, «Sí, eres hermosa». Kuchisake Onna pintó detrás de su máscara una sonrisa que reflejaba la victoria del mal sobre la humanidad. Luego, con movimientos rápidos y precisos, sacó sus tijeras afiladas y avanzó hacia ellos. La leyenda de Kuchisake Onna había cobrado vida una vez más, y esta vez, no había escapatoria. El eco oscuro del pasado se había convertido en una pesadilla interminable para Yuki, Hiroshi y Emi, una pesadilla que los acecharía por toda la eternidad.